¿Pagas la boda de tu hermano o te vas? Así fue como mis propios padres me sacaron de su vida por negarme a seguirles el juego. Antes de arrancar con esta historia, si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas ahora y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Tu apoyo hace toda la diferencia. Si esta historia te engancha, déjale un like y cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Ahora sí, vamos al grano. Me llamo Antonio, soy ingeniero, y si algo he aprendido en mis 32 años, es que ser el hijo mayor en mi familia venía con un combo que nadie te explica, cargar con la responsabilidad de todo, sin rechistar. Entre planos, visitas a obras y proyectos que no dan tregua, vivía con esa sensación constante de que todo dependía de mí. Como si, por ser el primero, me tocara cargar con el peso de los demás, en especial el de mi hermano menor, Rubén. Aunque, si le preguntas a mi mamá, ella prefiere decirle, Ricky, con ese tono empalagoso que más que cariño suena a comparación constante. Tengo un recuerdo que todavía me aprieta el pecho. Tendría unos 14 años, y de verdad necesitaba brackets. Mis dientes estaban tan desalineados que cada sonrisa era una invitación al bullying. Les pedí a mis papás que me ayudaran y me dijeron que lo iban a evaluar, porque era algo muy caro. 2 semanas después, Ricky, que tenía 12, dijo que quería ser el chambelán estrella en la fiesta de 15 años de una prima lejana, con la que ni siquiera hablábamos. ¿Y qué hicieron mis papás? Le compraron un traje carísimo, pagaron clases de baile y hasta cooperaron con dinero para la fiesta. El presupuesto que no existía para mis brackets apareció mágicamente para cumplir el capricho de mi hermano. ¿Y mis dientes? Tuve que esperar otro año hasta que pude ahorrar trabajando en vacaciones y pagármelo yo mismo. Ahí entendí cuál era mi lugar en esa casa, yo era el que debía esperar, ceder y callarse. Pero bueno, pasemos al presente. O más bien, al día que terminó de abrirme los ojos. Era martes por la tarde. Estaba en la oficina, inmerso entre planos y cálculos, cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Apenas escuché su tono, supe que venía con alguna petición disfrazada de dulzura. Antoniocito, mi amor, qué emoción. Tu hermanito Rubén se va a casar con María. Bueno, este sábado es el compromiso formal. Apartamos el salón Los Candiles, algo elegante, digno de ellos. Y pues, necesitamos que tú cubras los gastos, hijo. Son 80.000 pesos nada más. Para que empiecen con el pie derecho. Tú sabes cómo es, aquí siempre nos apoyamos entre familia, ¿verdad? 80.000 pesos. Me quedé helado. Esa era casi toda mi inversión ahorrada durante meses, trabajando fines de semana, con el objetivo de comprar una máquina que me hacía falta para mis proyectos personales. Y querían que me olvidara de eso, para financiarle la fiesta a Ricky. El mismo Ricky que no aguanta ni 2 semanas en un empleo. Y para María, que siempre me pareció más interesada en lo que él tenía puesto que en él mismo. Respiré hondo. Activé la grabadora de voz del celular, por instinto más que por otra cosa. Ya me imaginaba lo que venía. Mamá, estás hablando en serio, 80.000 pesos, ¿tienes una idea clara de en qué se va todo ese dinero? Quiero ver si hay forma de organizarme. Se hizo un silencio breve, de esos incómodos. Luego vino el suspiro. Ay, Antonio, no te claves en los detalles. Es para el salón, la cena, un grupo musical que a Sophie le encanta, flores bonitas, cositas así. Son cosas que hacen que todo se vea lindo. Tú deposita en la cuenta de tu papá antes del jueves, por favor. No queremos contratiempos. Cosas que hacen que todo se vea lindo. ¿Y lo mío, cuándo fue prioridad? Colgué con el estómago revuelto. La tristeza se mezclaba con enojo, pero algo dentro de mí cambió. Ya no era solo frustración. Era claridad. Sí, iba a ir a ese evento. Pero esta vez, no como el eterno patrocinador que nadie menciona. Esta vez iba a hacer algo distinto. No iba a gritar, ni a hacer escándalo. Solo, iba a dejar claro que ya no era parte del teatro. Miré mi cuenta bancaria. Cada peso ahí era fruto de sacrificios, noches sin dormir, días sin descanso. Lo que planeaba hacer era arriesgado. Pero ya no me importaba tanto el costo. Lo que quería era ver la cara de todos cuando entendieran que esta vez, el papel de salvavidas no se lo iba a poner nadie. Y así, llegó el sábado.
Fui al famoso Salón Los Candiles. Lujo a más no poder. Todo parecía sacado de una revista de bodas, candelabros brillantes, flores por todos lados, mesas impecables. A simple vista, más de 150 personas, la mayoría desconocidas para mí. Seguro amigos y familia de María. Busqué con la mirada a mis padres. Ahí estaban, en la mesa principal, sonrientes y rodeados por los suegros, que me miraban como si yo fuera un intruso. Y por supuesto, los novios. Ricky con un traje que probablemente iba a terminar pagando yo, y María, abrazada a él como si fuera parte del decorado. Me acerqué a mi mamá. Me saludó con esa sonrisa que usaba cuando quería aparentar que todo estaba perfecto. Antonio. Qué bueno que llegaste. Justo a tiempo para la foto. ¿Y dónde me siento, mamá? Le pregunté, aunque ya tenía una idea de lo que venía. Miró alrededor, como haciendo un esfuerzo falso por buscar. Ay, hijito, es que se llenó más de lo que planeamos. Mira, allá por donde están los recuerditos queda una silla. O tal vez con los amigos de oficina de tu papá te hacen espacio, sí. La mesa que me habían asignado estaba justo al lado del pasillo donde pasaban los meseros, al ladito de los recuerditos. Básicamente, era una esquina olvidada del salón. La otra opción, los compañeros de trabajo de mi papá, eran tres señores ya retirados, que se notaba que estaban ahí por compromiso más que por gusto. Bostezaban en silencio, como si intentaran no llamar la atención mientras se aburrían. Asentí con la cabeza, y una sonrisa entre irónica y resignada se me escapó. Era tan típico, tan predecible, que hasta me dio flojera molestarlo. Cuando me dirigía a mi rincón VIP, apareció María, flotando hacia mí como si caminara sobre pasarela. Traía puesto un vestido que, por cómo brillaba, seguramente costaba más que mi renta de 3 meses. Antonio. Qué milagro verte por aquí, dijo, con un tono meloso que sonaba más a burla que a saludo. Me escaneó de arriba abajo como quien revisa una etiqueta mal impresa. Ricky dice que estás siempre súper ocupado, generando, ¿no? Eres como el Midas de la familia. Qué afortunados somos. La forma en la que dijo, generando, y afortunados, tenía un veneno envuelto en terciopelo. Le aguanté la mirada sin pestañear. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? El dinero no se da en macetas, aunque hay quienes juran que sí. Su sonrisa se tensó por un segundo, apenas perceptible, y luego volvió a ponerse la máscara amable. Bueno, que disfrutes la noche, dijo, y se fue caminando hacia la mesa principal, moviéndose como si cada paso fuera parte de una coreografía. El momento cúspide de todo este teatro no tardó en llegar, el brindis. Mi papá, Miguel, se levantó con su copa en alto. Hizo ese típico carraspeo que usaba antes de cualquier discurso importante. Empezó con las frases de siempre, que Ricky era, su campeón, la alegría del hogar y que María era, una princesa que llegaba a traer luz a la familia. Yo ya estaba calculando cuántos tragos me iba a tomar para sobrevivir la noche cuando, de pronto, giró su mirada hacia mí, o mejor dicho, hacia donde me tenían sentado como castigo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, dijo con esa voz de falsa solemnidad que siempre usaba cuando se dirigía al público, de agradecer profundamente a mi hijo mayor, Antonio. Un hombre responsable, trabajador, que siempre ha entendido lo que significa ser familia. Gracias, hijo, por tu increíble generosidad al cubrir esta hermosa celebración. Esperamos que este gesto sea el primero de muchos más para apoyar a esta pareja joven que apenas comienza. Porque en una familia que progresa, los que ya están arriba tienen que ayudar a los que van empezando. Cierto, Antonio. Y entonces, silencio. Un silencio incómodo, de esos que se sienten más largos de lo que en realidad son. Después, un aplauso tibio. Cortesía pura. Miradas que se clavaban en mí, algunas con sorpresa, otras con descarada evaluación. Era el momento, yo, oficialmente presentado como el patrocinador de la noche. El proveedor. El que pone, pero no pregunta. Desde su mesa, mi tío Manuel, el hermano menor de mi papá, y probablemente, el único cuerdo de la familia, me miró con expresión de no puedo creerlo. Negó con la cabeza, como diciendo, esto ya es demasiado, y luego me mandó un mensaje sin que nadie lo notara. Aguanta, sobrino. Sabía que iban a pasarse de lanza. Tú tranquilo. Ese gesto me sostuvo.
En medio de tanta hipocresía, fue como una cuerda en medio del naufragio. Y mientras la rabia se enfriaba, algo dentro de mí se activó con más claridad que nunca. El momento que había estado esperando ya casi llegaba. Llegamos a la parte de los regalos. Una tía que apenas veía les entregó un juego de sábanas con más encaje que utilidad. Un amigo de Ricky trajo una botella de tequila que claramente era más para él que para los novios. Fue entonces cuando mi madre me lanzó esa mirada que ya conocía, una mezcla de expectativa y presión. Un codazo a mi papá, una leve inclinación de cabeza en mi dirección. Era la señal. Tu turno, decían sin palabras. Haz tu parte. Me levanté despacio. Sabía que ahora todas las miradas iban a caer sobre mí. Carraspeé, no por nervios, sino para probar el micrófono inalámbrico que había pedido para decir unas palabras. Todo estaba calculado. En mi mano tenía un sobrecolor marfil, elegante. De esos que suelen usarse para entregar cheques importantes. Lo levanté levemente mientras hablaba. Rubén, María. Les deseo de corazón que este nuevo capítulo que están por comenzar esté lleno de alegría, de crecimiento y de buenas decisiones. Ricky me sonrió con esa cara de todo me sale bien sin esfuerzo, y María me miró con una mezcla de triunfo y ansiedad contenida, como si estuviera esperando que sacaran su pastel favorito. Y como señal de mi apoyo, continué, dándole intención a cada palabra, y con todo el cariño del mundo, quiero entregarles este detalle que preparé con mucha dedicación. Las voces bajaron, los murmullos se detuvieron. Mis padres se alzaron en sus sillas como si fueran a recibir un premio. Aquí dentro, dije, levantando el sobre, está un cheque. Uno que originalmente tenía pensado destinar por completo a su luna de miel. Estoy seguro de que habrían vivido algo inolvidable con él. Y ahí vinieron los aplausos. Mi madre llevó la mano al pecho, como si estuviera a punto de llorar. Mi padre sonreía como si estuviera viendo una escena de película de superación. María le susurró algo a Ricky, y los dos rieron, como si ya estuvieran saboreando las piñas coladas en la playa. Pero, y en ese momento mi tono cambió, se volvió más firme, más técnico, como buen ingeniero, me acostumbré a evaluar inversiones. Y hoy, después de hacer un breve análisis del trato recibido, de la forma en que se valoran mis esfuerzos en esta familia, y del retorno emocional que he obtenido hasta ahora, tengo que decir que esta inversión, sinceramente, no me cuadra. Silencio. Total. Las caras felices se desdibujaron. Algunas cejas se levantaron, otras bocas se quedaron abiertas. Así que decidí redirigir ese capital, continué, abriendo el sobre con calma y sacando una tarjeta, a un proyecto que tiene mucho más futuro. Uno que sí valora lo que doy. Mi propio bienestar. En la tarjeta no había un cheque, claro. Había una imagen de una alcancía con alas, volando. Un símbolo. Una declaración. Y entonces, sin apuro, la rompí. Primero en 2. Luego en 4. La dejé caer, como si no pesara nada. Y ahí fue cuando el caos empezó de verdad. ¿Qué demonios te pasa, Antonio? Gritó Ricky, saltando como si lo hubieran picado. La cara se le había puesto del color de un semáforo en rojo. Tenías que hacer tu numerito. Siempre igual. Eres un resentido de mierda. María no dijo nada al principio, pero su expresión hablaba por sí sola, ojos como cuchillos y la boca abierta de puro impacto. No puedo creer que nos estés arruinando este momento, escupió entre dientes, como una víbora disimulada. Mi mamá se levantó casi tropezando con la silla, temblando de pies a cabeza. Antonio, por Dios. Nos estás dejando en ridículo frente a toda la gente decente. ¿Qué clase de hijo actúa así? Mi padre no tardó en sumarse al coro. Golpeó la mesa con el puño y rugió. Malagradecido. Faltón. Esto no se va a quedar así, ya lo verás. Levanté la mano como quien intenta pedir calma en medio de una tormenta. Sabía que no me querían oír, pero igual hablé. Un segundo, dije, con voz firme, sin alzarla, pero con peso. ¿Quieren hablar de humillación? Les digo que es humillante, que te pidan 80.000 pesos para una fiesta en la que ni siquiera te reservan un lugar decente. Que te traten como si fueras una billetera andante, y que encima presenten tu aporte como una especie de deber impuesto, no como un gesto voluntario. Miré directamente a mi padre. Y no,
Esto no se acaba aquí. Al contrario, esto recién empieza. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Atrás de mí, las voces empezaron a cuchichear como una olla a presión. Algunos me veían con escándalo, otros, con una mezcla de sorpresa y hasta admiración. Al pasar junto a la mesa donde estaba mi tío Manuel, me guiñó el ojo y levantó su copa como si brindara en secreto por mí. Ese gesto simple, chiquito, fue como un ancla en medio del naufragio. Esa noche, por primera vez en años, respiré aire que se sentía verdaderamente mío. No prestado, no condicionado. Propio. Y eso, se sintió glorioso. Manejé sin rumbo por un buen rato, dejando que la adrenalina bajara como espuma. La escena seguía dándome vueltas, las caras, los gritos, las miradas como dagas. Pero sobre todo, sentía algo nuevo, ligereza. Como si me hubiera arrancado una mochila que cargaba desde que tengo memoria. Sin darme cuenta, terminé frente al edificio de Paula. Paula es mi mejor amiga desde la universidad. Es abogada, aunque en realidad hace más trabajo de asesoría que otra cosa, y ha sido mi cómplice en esta montaña rusa que llamo mi familia. Me abrió la puerta en pijama, con el pelo revuelto y una taza de té en la mano. Su cara pasó de sueño a alerta total en segundos. Javi, ¿qué te pasó? Tienes la cara como si hubieras sobrevivido a una guerra, dijo, apartándose para que entrara. Mientras preparaba otra taza para mí, me senté en su sofá y le conté todo. Cada detalle. Desde la llamada de mi madre hasta el momento exacto en que rompí la tarjeta en plena fiesta. Paula escuchaba sin interrumpirme, con esa mirada que mezcla juicio clínico con cariño auténtico. Cuando terminé, simplemente dijo. Tardaste en hacerlo, pero lo hiciste a lo grande. Bien ahí, Antonio. Dejó su taza en la mesa, se cruzó de brazos y me miró con esa seriedad práctica tan suya. Grabaste la llamada de tu mamá, ¿cierto? Asentí con la cabeza. Perfecto. Guárdala como si fuera un lingote de oro. Y todo lo que tengas, mensajes, correos, notas de voz. Cualquier cosa donde te pidan dinero o intenten hacerte sentir culpable. Tal vez no vayas a hacer nada con eso ahora, pero créeme, si esto escala, y todo indica que va para allá, ese material vale más de lo que crees. Al menos para mantenerte claro y fuerte. Paula no es de dar vueltas. Es directa. Precisa. Siempre lo ha sido. Ellos no pueden obligarte a darles ni un peso, continuó. Pero son expertos en otro tipo de presión, esa que no deja marca pero sí te deja agotado. Manipulación emocional. Culpabilidad. Para eso necesitas tus pruebas. Y sobre todo, límites. Claros. Firmes. Mientras me hablaba, mi cabeza empezó a traer de vuelta escenas viejas. Algunas que creía ya olvidadas, otras que prefería no recordar. Como aquella vez que Ricky, a los 18, chocó el coche de mi papá. Y para protegerlo, me pidieron a mí que me hiciera pasar por el conductor. Porque yo tenía buen historial y a él le podía arruinar la vida. Accedí, claro. ¿Y el resultado? Años de pagar una póliza más cara. También recordé la beca que me gané para un curso en Alemania. Solo necesitaba completar algo de dinero para poder ir. Mis papás dijeron que no se podía, que estaban apretados. Un mes después, le compraron a Ricky una moto nuevecita. Para que no anduviera triste por su ex, y tuviera como llegar a sus entrevistas que, por supuesto, nunca tomó en serio. Y como olvidar la joyita de cuando se pasó un semáforo en rojo y dio mi nombre para la multa. Cuando me llegó la notificación, mis papás me suplicaron que la pagara yo, para no hacer más grande el escándalo. Y sí, lo hice. Una más en la lista. Cada uno de esos recuerdos era como una piedra atada al cuello. Y esa noche, por fin me las estaba quitando. Justo entonces, vibró mi celular. Era un mensaje de mi tío Manuel. Sobrino, tu prima me acaba de decir que ya están armando junta de emergencia en casa de tu papá. Parece que tu mamá está montando el contraataque. Dicen que quieren exigir reparación del daño moral. Cuídate. Y antes de que se me pase, esta mañana, antes de la fiesta, discutí fuerte con tu papá. Le dije que lo tuyo ya era abuso disfrazado de expectativa. Obvio se enojó, como siempre que le dicen la verdad,
pero alguien tenía que decírselo. No estás solo. Leí el mensaje, lo volví a leer. Y en lugar de sentir miedo, sentí calma. No era el final. Pero era el principio de algo distinto. Algo más sano. Y esta vez, yo tenía el control. Le mandé un mensaje a mi tío dándole las gracias. Saber que estaba de mi lado, aunque fuera en voz baja, era un alivio en medio del vendaval. Paula, sentada a mi lado, me miró con esa mezcla de complicidad y sensatez que tanto la caracteriza. Bueno, parece que esto no es una película, sino una telenovela de muchas temporadas, suspiró. Pero esta vez, Javi, el control remoto lo tienes tú. Y ya sabes qué botón apretar. No pude evitar sonreír. Tenía razón. La guerra recién comenzaba, pero por primera vez, me sentía listo para pelearla y con todas mis armas en mano. Los siguientes 3 días fueron una calma falsa, como ese silencio espeso antes de una tormenta. Nadie llamó. No hubo mensajes, ni intentos de arreglar nada. Solo un vacío que olía a revancha. Y claro, llegó el jueves por la noche. Yo estaba tratando de enfocarme en unos planos cuando sonó el celular. Era mi madre. Su voz no traía ni una gota del cariño que normalmente fingía. Era seca. Fría. Filosa. Antonio, tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Es urgente. Pasa mañana en cuanto salgas del trabajo. Y sé puntual. Hay cosas muy serias que discutir. Colgué sin responder demasiado. Cosas serias, en su idioma, quería decir acusaciones y culpas disfrazadas de preocupación. Al día siguiente, fui a la casa a la hora acordada. Todo el ambiente olía a emboscada. Mi papá, como siempre, en su sillón de cuero, con cara de autoridad herida. Mi madre caminando de un lado al otro, pañuelo en mano, como si estuviera ensayando un colapso nervioso. Y ahí estaba María. Sentada con la espalda recta, como en una junta directiva, con una carpeta de documentos sobre las piernas y una mirada tan afilada como sus tacones. Ricky, por supuesto, no estaba. Seguro prefirieron dejarlo fuera para que no estorbara. El silencio se estiró durante unos minutos, solo roto por los suspiros dramáticos de mi madre y el crujir de la carpeta de María. Finalmente, mi papá carraspeó. Su tono era directo, como siempre que iba al ataque. Antonio, como ya sabes, tu hermano está por comenzar una nueva etapa en su vida. Va a casarse con María, una mujer seria, decente, de buena familia. María me lanzó una sonrisita falsa que me dio escalofríos. Y bueno, una pareja joven necesita un lugar propio donde echar raíces, construir su hogar, continuó mi padre. Asentí lentamente. Ya sabía a dónde iba todo esto. Mi madre se metió en la conversación, con voz trémula, como si fuera una víctima más del drama. Es lo mínimo que podrías hacer por tu hermano, Antoniocito. Él te quiere tanto, aunque a veces no sepa cómo expresarlo. Traducción, manipulación en su estado más puro. Entonces María tomó la palabra. Su tono era calmado, casi profesional, como si estuviera presentando una propuesta de inversión. Antonio, hemos estado revisando opciones, pero el mercado inmobiliario está imposible. Y luego pensamos, tú tienes ese departamento tan lindo en la Roma, ¿no? El que compraste hace un par de años. Es céntrico, moderno, y seamos honestos, un poco grande para una sola persona. Abrió la carpeta y con toda la naturalidad del mundo, sacó impresiones de fotos de mi departamento. Fotos que claramente habían bajado de internet. Tiene el espacio ideal para nosotros. Francamente, sería el lugar perfecto para comenzar nuestra vida de casados. Sentí como una risa amarga se me atoraba en la garganta. Mi departamento. Mi logro más grande. Cada metro cuadrado pagado con desvelos, trabajos extras y 0 vacaciones. «Wow, María, hiciste la tarea», dije, dejando que el sarcasmo se notara. «Y ustedes, me están pidiendo en serio que les regale mi casa». Mi padre se irguió y clavó los ojos en mí. «No es una petición, Antonio. Es una necesidad. Y como parte de esta familia, esperamos que pongas de tu parte». María intervino, con ese tono empalagoso que usaba para disfrazar la presión. «Sería el inicio perfecto para nosotros, Javi. Un hogar digno, como esperan mis padres. Un lugar que esté a nuestra altura.
Respiré profundo. Sabía que había llegado el momento de hablar claro. Ok, entiendo. Es una solicitud importante. Así que, cuéntenme, ¿qué obtengo yo a cambio? Aparte de su eterna gratitud. Mi padre me miró como si no entendiera la pregunta. La satisfacción de ayudar a tu hermano. Eso no es suficiente. Pues, no, la verdad, respondí sin rodeos. Pero podría considerar la idea bajo ciertas condiciones. Los tres se miraron, claramente confundidos por mi tono. Primero, dije, con calma, que Ricky firme un contrato de arrendamiento con opción a compra, basado en el valor actual del inmueble. A 15 años, por ejemplo. Mi madre palideció. ¿Qué estás diciendo? Segundo, que ustedes, como sus padres, firmen como avales solidarios. Si él no paga, ustedes responden. Mi padre resopló, indignado. Esto es una locura. Tercero, Ricky debe entregarme un plan financiero real, con ingresos verificables, que demuestre cómo piensa pagar la renta. María intentó interrumpirme. Antonio. Y cuarto, dije, cortándola, que tu familia cubra los gastos notariales del acuerdo y me dé un anticipo del 20% del valor del inmueble. Por respeto, por compromiso, y por lógica. La cara de mi padre se transformó en un tomate a punto de explotar. ¿Pero tú quién te crees? Contrato. Anticipo. Avales. Esto es una burla. Una maldita falta de respeto. Mi madre ahora sí lloraba de verdad, como si la hubiera apuñalado. No tienes alma. Así no se trata a la sangre, Antonio. María me fulminaba con la mirada. Ricky tenía razón, eres un egoísta. Y ahí lo entendí todo. No era que yo no hubiera dado. Era que jamás fue suficiente para ellos. O cedes el departamento como lo haría un buen hermano, o te largas de esta casa ahora mismo y olvídate de que alguna vez tuviste una familia, escupió mi padre, apuntando hacia la puerta como si fuera un guardia en un tribunal. No dudé ni un segundo. No hay nada que pensar, dije mientras me ponía de pie con la espalda recta y la dignidad bien puesta. Ese departamento es mío. Y no, no se toca. Si esta es su forma de poner las cartas sobre la mesa, la jugada está clara. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Adiós. Cerré con firmeza. Del otro lado escuché un grito lleno de rabia, seguramente de mi padre, y el llanto desbordado de mi madre, como si estuviera viviendo una tragedia griega. Pero por primera vez en mi vida, no me afectó. No me tembló el alma. Había cruzado una línea sin retorno, y lo sabía. Pero también sabía que era la única forma de seguir adelante. Los días que vinieron después fueron extrañamente serenos. El silencio de mi departamento, ese que antes se sentía demasiado grande o solitario, ahora era paz. Ya no había llamadas pidiéndome favores, ni el peso constante de tener que solucionar los problemas de todos. Leía hasta tarde, trabajaba en mis proyectos, y por primera vez en mucho tiempo, me permitía el lujo de hacer nada. Y no sentirme culpable por ello. Paula fue mi cable a tierra durante esa transición. No solo estuvo ahí emocionalmente, también puso su mente legal a trabajar. Javi, me dijo una tarde mientras acomodábamos libros en unos estantes nuevos, aunque no exista un papel que diga que te echaron, lo que pasó es serio. Es importante que tengas a alguien como tu tío Manuel como testigo. Y guarda todo, mensajes, correos, grabaciones. Uno nunca sabe. Ella siempre veía el panorama completo, no solo el presente. Era una brújula cuando yo sentía que estaba a la deriva. Y poco a poco, lo que siempre había sido una amistad firme empezó a tomar otro color. Algo más íntimo, más cómplice. No fue un giro repentino, sino una evolución natural. Y aunque al principio lo tomamos con cuidado, ambos lo recibimos con una especie de felicidad tranquila. A nivel profesional, las cosas también empezaron a moverse. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era don Iván, un viejo colega de mi padre. El tipo era una leyenda en el mundo de la construcción, íntegro, honesto, directo. Antonio, ¿cómo estás? Dijo con su voz grave y pausada. Me enteré de que andas en malos términos con Miguel. Qué pena, pero bueno, así es la vida. Escucha, desde hace tiempo he seguido tu trabajo.
Me gusta cómo piensas. Y tengo un nuevo proyecto en puerta, grande, ambicioso. Un desarrollo ecológico a las afueras de Querétaro. Necesito a alguien como tú para liderarlo. ¿Te animas? Me quedé sin palabras por un segundo. Era justo el tipo de oportunidad con la que cualquier profesional sueña. Y lo mejor, venía sin amarras, sin favoritismos, sin la sombra de mi padre. Claro que me interesa, respondí, sin pensarlo mucho. Ese proyecto se convirtió en el eje de mi vida. Me absorbió por completo, y en el mejor sentido. Viajes constantes, planos, reuniones, decisiones. Mi mente y mi energía estaban enfocadas en construir algo concreto, algo mío. Mientras tanto, mi tío Manuel se encargaba de mantenerme informado, sin dramas, sin presiones. Sobrino, me dijo en una llamada, por acá las cosas están cada vez más complicadas. Ricky anda metido con tipos raros, uno de ellos apodado, el Chueco. Unas tandas que huelen más a fraude que a ahorro. Tu papá tuvo que vender unas herramientas que eran del abuelo, y ya sabes, para tapar otro agujero que dejó tu hermanito. Y tu madre sigue con el mismo disco, que todo esto es culpa tuya. Cada noticia era como una confirmación silenciosa de que había tomado el camino correcto. Difícil, sí. Pero necesario. Paula, como siempre, no se quedó de brazos cruzados. Una noche, mientras cenábamos en casa, me soltó una idea. ¿Te acuerdas de esa app que empezaste hace tiempo? La que servía para reducir costos en obras, asentí. Bueno, la estuve revisando y tiene mucho potencial. Conozco a un inversionista que anda buscando proyectos tech en el sector construcción. Se llama Ángel. ¿Qué te parece si armamos una presentación formal? Yo me encargo del plan legal y del pitch financiero. Su confianza en mí me llenó el pecho. Nos encerramos durante días a pulir la propuesta, y cuando la presentamos, Albano solo se interesó, quiso sumarse de inmediato. De repente, estaba arrancando una pequeña startup tecnológica junto a la mujer que amaba. Nuestro proyecto se llamó Óptima Construye, y pronto empezamos a captar clientes que querían digitalizar procesos, ahorrar dinero, optimizar tiempos. Estábamos haciendo algo real, y funcionaba. Pasó casi un año. Un año de trabajo intenso, de avances personales y profesionales. El desarrollo en Querétaro se convirtió en un modelo de sustentabilidad. Óptima comenzaba a ganar notoriedad. Y Paula y yo, ya viviendo juntos, habíamos construido algo mucho más importante que una casa, un hogar. Mi departamento, ese que intentaron quitarme, ahora era el lugar donde por fin me sentía en paz. Y justo cuando todo parecía ir bien, volvió el pasado a tocar la puerta. Era un martes cualquiera. Estaba en plena videollamada con un cliente nuevo cuando vi que mi celular empezaba a vibrar. La pantalla mostraba un nombre que hacía tiempo no veía, mamá. Vacilé un instante. Luego le pedí al cliente unos segundos, pausé la reunión y respondí. Bueno. Mi voz sonó neutral. Casi fría. Una calma medida. Pero por dentro, mi estómago ya se preparaba para el golpe. Antonio, hijo, soy yo, tu mamá. Su voz sonaba extraña. Dañada. Quebrada. Como si algo dentro de ella se hubiera roto y ya no pudiera fingir más. Podemos vernos. Es urgente. Tu papá. Antoniocito, tu papá está muy mal. Gravemente enfermo. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. A pesar de todo lo que había pasado, de todos los límites que ya había puesto, la sola idea de mi padre enfermo me sacudió algo dentro. Esa parte profunda, que se resiste a apagarse del todo, incluso cuando el amor se ha vuelto memoria. ¿Enfermo? Pregunté con cautela, tratando de mantener la calma. No puedo explicarte por teléfono. Por favor, ven. Te mando la dirección de la casa nueva, dijo, y colgó antes de que pudiera decir algo más. La nueva casa. Eso, por sí solo, ya era una señal de alerta. Significaba que ya no vivían en la casa familiar de siempre. Algo grave había sucedido. Mi primer impulso fue ir de inmediato, pero ya me conocía esa historia. Así que, antes de mover un solo pie, marqué a la única persona que me hablaba sin adornos, mi tío Manuel. Tío, ¿cómo estás? Me llamó mi mamá.
Dice que mi papá está muy enfermo y que necesita verme urgentemente. ¿Tú sabes algo? Hubo un silencio al otro lado. Y luego, un suspiro largo, de esos que ya dicen todos sin palabras. Mira, Antonio, algo de cierto hay. Miguel no ha estado bien. La diabetes se le descontroló feo, más por los corajes que por la enfermedad en sí, y mucho de eso, la verdad, por culpa de Rubén. Pero no está al borde de la muerte, como seguro te lo pintó Lucía. La realidad es otra, están hasta el cuello en deudas. Ricky se metió en un problemón con ese tipo del que te hablé, el Chueco. Le debe una fortuna. Y el Chueco no es alguien que mande recordatorios amables. Lucía probablemente está intentando usarte, otra vez. Le agradecí la advertencia. Me quitó la venda que la llamada había intentado colocarme. Iba a ir, sí, pero con los ojos bien abiertos, y el corazón blindado. El viernes llegó y se fue. Sin noticias. Sin mensajes. Sin disculpas. Sin segundas llamadas. Nada. El silencio de siempre. Y ahí entendí que el orgullo de mi padre y el autoengaño de mi madre seguían intactos. Mentalmente, corté ese último hilo flojo que me seguía uniendo a ellos, aunque ya apenas colgaba. Mi vida siguió. El proyecto con Don Iván iba cada vez mejor, creciendo como espuma. Óptima Construye comenzaba a ganar fuerza en el sector. Y Paula y yo, bueno, lo nuestro era un remanso. Un lugar seguro. Un contraste absoluto con el caos que dejé atrás. Pasaron los meses. Trabajaba mucho, sí, pero ya no con ansiedad. Lo hacía con pasión. Con propósito. Mi departamento era más que una casa, se había convertido en hogar. Y el eco lejano de mi familia solo me llegaba a través de tío Manuel, que cada tanto me llamaba más por cariño que por chisme, aunque inevitablemente terminaba contándome lo último. Rubén, como era de esperarse, jamás consiguió un trabajo decente. Después de la escena del contrato, la humillación, como él la llamó, se dedicó a buscar salidas rápidas a sus problemas, siempre por el camino más torcido. Primero intentó vender lotes de inversión, en la playa. Que, claro, ni eran lotes ni estaban en la playa. Eran pantanos. Literal. Estafó a un par de personas antes de que lo denunciaran. Y solo se salvó de pisar la cárcel porque la suma no era tan grande, y porque mi padre vendió el último recuerdo valioso que tenía de su padre, un reloj antiguo. Usó ese dinero para pagarle a un coyote que sacara a Ricky del embrollo. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Su nombre quedó marcado. Después, con el Chueco respirándole en la nuca por la deuda, se aventó a armar una pirámide con productos de belleza truchos. Duró lo que dura un vaso de agua en el desierto. En menos de 2 meses, todo se desmoronó. Dejó a varios vecinos colgados, con productos impagables, y una reputación aún más por los suelos. ¿Y María? Me preguntó tío Manuel en otra llamada. En cuanto olió que el barco de Ricky no solo hacía agua, sino que se estaba yendo al fondo, desapareció. Dicen que ahora anda con un empresario textil de Guanajuato. Un señor mayor, pero bien forrado. El karma, a veces, tiene más imaginación que uno. Mis padres, bueno, su historia no era mejor. Sin mi apoyo, y con Ricky convertido en un agujero financiero sin fondo, terminaron perdiendo hasta el mini departamento que rentaban. El Chueco, al no recibir su pago, fue directo al Cobro Express, un día apareció con 2 matones y se llevó todo lo que pudieron cargar. Sofás, pantallas, licuadora, todo. Miguel y Lucía terminaron viviendo de prestado en un cuarto pequeño que una prima lejana de mi mamá les ofreció, en una vecindad olvidada en Iztapalapa. Mi padre, según Manuel, envejeció 10 años en uno. La diabetes, mal cuidada y agravada por el estrés, lo tenía casi inmóvil. Y mi madre, bueno, seguía en su papel de mártir. Un día culpándome a mí, si Antonio no hubiera sido tan egoísta. Otro, culpando a Ricky, este muchacho nos va a enterrar. Pero nunca, jamás, aceptando su parte. Hasta que un día, pasó lo que ni en mis peores predicciones habría imaginado. Yo estaba en una presentación importante en las oficinas de Óptima Construye. Estábamos mostrando nuestra plataforma a unos inversionistas extranjeros. Todo iba perfecto. De repente, mi asistente tocó la puerta,
con los ojos desorbitados. Ingeniero Antonio, disculpe, hay una señora en recepción. Dice que es su madre. Está haciendo un escándalo. El estómago se me cayó al piso. Salí de inmediato y ahí estaba. Lucía. Más delgada. Ropa ajada. Ojeras marcadas. El maquillaje corrido. Le gritaba a la recepcionista que era mi madre, que tenía derecho a verme, que yo la había abandonado. Cuando me vio, se lanzó sobre mí, llorando a gritos. Antonio, hijo. ¿Cómo puedes dejarnos así? Somos tu familia. No tienes corazón. Y en ese momento, frente a todos, el pasado, la vergüenza y el dolor regresaron como un tsunami. Pero esta vez, yo era otro hombre. Antonio, por favor. Tienes que ayudarnos. Tu padre se está muriendo y no tenemos ni para las medicinas. Nos echaste a la calle como si fuéramos perros. Su voz se quebraba entre gritos y llanto. El tono era desesperado, pero también lleno de acusación. Paula, que estaba conmigo en la reunión, salió tras de mí en cuanto escuchó el alboroto. Con una firmeza impresionante, sin perder ni un gramo de elegancia, tomó el control de la situación. Señora, dijo con voz serena pero firme, le pido que se calme. Este es un espacio de trabajo. Si necesita hablar con el ingeniero, puede pedir una cita. Pero si continúa con este comportamiento, tendré que llamar a seguridad. Mi madre me miró como si fuera un extraño. Luego dirigió una mirada fulminante a Paula, una mezcla de desprecio y resentimiento. Finalmente, mientras el guardia la escoltaba a la salida, lanzó una última amenaza desde la puerta. Te vas a arrepentir de esto, Antonio. La sangre llama. Un día vas a necesitarme. Volví a la sala de juntas pálido, pero tranquilo. Mi respiración aún estaba agitada, pero mi convicción no temblaba. Don Iván, que justo había llegado para unirse a la reunión, se acercó y me puso una mano en el hombro. Mantuviste la cabeza fría, hijo. Eso dice mucho de ti. No todos podrían hacerlo. No dejes que te arrastre. Asentí. Pero claro que me afectó. No por el escándalo. No por lo que pudieran pensar los demás. Sino porque, en ese instante, supe con certeza que ya no había marcha atrás. Que esa era la ruptura final. Y aunque sabía que había hecho lo correcto, también entendí que cerrarse del todo a quienes alguna vez llamaste familia, tiene un precio. La vida, sin embargo, siguió su curso. Como siempre lo hace. Óptima Construye se consolidó. Nos empezamos a ganar un nombre en la industria. El proyecto en Querétaro, de la mano de Don Iván, fue un éxito rotundo. Más que una obra, fue una lección, de ética, de visión y de liderazgo real. Paula y yo, por nuestra parte, dimos el siguiente paso. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con gente que realmente importaba. Sin lujos innecesarios, pero con una calidez que no cabía en las fotos. Tuvimos a nuestro lado a los que siempre estuvieron, amigos verdaderos y familiares como mi tío Manuel, que habían demostrado su cariño con hechos, no con chantajes. Después, compramos una casa en las afueras. Nada ostentoso, pero con un jardín donde los domingos se llenaban de risas, de carne asada, de música bajita y conversaciones que sanaban. Y entonces, hace 6 meses, llegó María. Sí, le pusimos así. Queríamos darle un nuevo significado al nombre. Que esta María creciera rodeada de amor real, de seguridad, de ejemplo. Que su mundo fuera todo lo que el mío no fue. A veces, en las madrugadas, mientras la veía dormir, pensaba en la idea de familia. En cómo nos enseñan que la sangre lo es todo, que la lealtad debe ser automática, que el perdón es obligatorio. Pero yo había aprendido, a punta de heridas, que eso no es cierto. Que el amor no se exige. Se cultiva. Que la lealtad sin respeto no vale nada. Y que el apellido no es garantía de afecto. Mi infancia fue una versión torcida de lo que debería ser un hogar. Una familia donde yo fui el sostén emocional y financiero desde que tuve edad para entender lo que era la culpa. Y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no duelen como antes. Son marcas. Sí. Pero también son medallas. Me recuerdan lo que sobreviví y lo que logré. Una tarde, mientras respondía unos correos desde el escritorio de casa,
sonó mi teléfono. Era mi tío Manuel. Su voz sonaba apagada. Lenta. Sobrino, te llamo porque creo que debes saberlo. Tu papá está hospitalizado. Lo ingresaron en el General. El hígado ya no le funciona. La diabetes lo ha destrozado. Los doctores dicen que no pasa de esta semana. Lucía está sola. Totalmente. Y Rubén, bueno, desaparecido. Parece que otra vez debe dinero. Y se está escondiendo. Hizo una pausa larga. No te estoy pidiendo nada, Antonio. Sé lo que pasaste. Solo quería que lo supieras. Colgué sin decir mucho. Y me quedé ahí, en silencio. Sintiendo ese nudo familiar apretarse en mi garganta. Paula, que había escuchado desde el otro cuarto, se acercó y me abrazó sin decir palabra. Apoyé la cabeza en su hombro, dejando que el torbellino interno se agitara un rato. Una parte de mí, la más vieja, la más herida, la que de niño solo quería una mirada de orgullo de su padre, sintió un asomo de lástima. Pero la otra parte, la que me había salvado, me recordaba cada desaire, cada deuda disfrazada de afecto, cada «es tu deber» que me clavaron como un cuchillo. Y me pregunté, ¿qué se hace en estos casos? Se le da un adiós a quien nunca te dio un hola sincero. Se honra un lazo de sangre que siempre fue una soga. ¿Vale más el deber o la dignidad? Miré por la ventana. Afuera, María jugaba en el jardín con una pelota roja, riéndose, ajena al pasado que yo cargaba, libre de esa historia. Y la verdad, amigos, no tengo una respuesta definitiva. Tal vez algunas preguntas no se resuelven. Solo se aprenden a vivir. Y cada quien, con su historia, decide si perdona o no. Si vuelve o sigue. Si cierra el capítulo o lo quema. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Irían al hospital a ver a un padre que le falló? ¿O protegerían la paz que tanto trabajo costó construir? Déjenme sus historias en los comentarios. Y recuerden algo. A veces, la familia más real es la que se construye con respeto, con empatía, y no con la simple casualidad de una sangre compartida. Hasta la próxima.